Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión del capítulo español del Club de Roma, en el que vamos a iniciar un brevísimo ciclo que era prácticamente obligado para el capítulo y de alguna forma para el propio Club de Roma. No entenderíamos el Club de Roma si no hubiera sido por una personalidad tan europea y al mismo tiempo con una visión tan global y tan renacentista como fue Aurelio Peccei y en parte Alexander King. Ambos, cuando crearon el Club de Roma en el año 68, estaban preocupados por hacia dónde iba la humanidad, pero estaban también muy preocupados por qué contribución se podían hacer desde Europa. Eran contribuciones en un mundo bipolar, en un mundo donde la Unión Soviética y Estados Unidos competían a diario, pero ahora nos enfrentamos a un mundo multipolar y en el cual la Unión Europea sigue siendo quizá un referente regulatorio, pero hay algunos líderes de opinión y algunos líderes financieros que nos recuerdan que a lo mejor viviendo solo de la regulación y siendo un referente regulatorio no nos va a bastar para estar en el mundo moderno. Este mundo moderno que nosotros hemos venido analizando con la colaboración de S-Global y con personas como Ana Mangas que nos han acompañado y han moderado diversos coloquios, es un mundo que de alguna manera se nos está escapando a la Unión Europea y la Unión Europea está viviendo un momento de ciertas encrucijadas. Yo les decía a ellos antes de empezar esta sesión que había tenido que ir a buscar un viejo artículo mío sobre lo que había significado el funcionalismo y esas ideas de Monet de no buscar los perfeccionismos inútiles, sino ir intentando encontrar las salidas y los pequeños objetivos para ir sobreviviendo. Esto le ha pasado muchas veces a la Unión Europea, pero ahora se enfrenta a un nuevo problema y el problema es que cuando estamos ante esta nueva legislatura europea, no es consciente, y lo estamos viendo por los informes que se están haciendo respecto al futuro de la Unión, no es consciente de que no tiene una preeminencia ni un predicamento frente a los límites exteriores, pero que también sus límites interiores tienen dificultades de entenderse. O sea, estamos en un momento donde quizá los problemas sean más graves que los que hemos tenido en épocas anteriores. En esas épocas, sin embargo, hemos visto cómo hemos pasado de ser una unión económica a ser una cuasi unión política y a ser un referente en el mantenimiento de los derechos humanos y en el mantenimiento, de alguna manera, de la calidad de vida y de la calidad humana. Hoy día nos enfrentamos a una situación de declive demográfico en toda Europa, a un intento de blindar nuestras fronteras y de no querer abrirnos al mundo y a un no pensar en nuestro futuro más allá del trimestre siguiente. De ahí que nosotros como capítulo creemos que tenemos que hacer unas sesiones sobre estas. Haremos dos antes de las elecciones y haremos una tercera, si Ana no me corrige, después de las elecciones, cuando nos sea más fácil explicar las cosas que ahora nos tememos o a lo mejor aventuramos o incluso nos ilusionamos, pero creo que era obligado pensar que Europa tiene que encontrar una vía de futuro, porque si no la encuentra Europa va a ser difícil que los otros modelos económicos y políticos a los cuales estamos viviendo en nuestro alrededor nos lleven a una vida más humana. El capítulo español del Club de Roma sigue pensando que tenemos que analizar qué es lo que está pasando. Tuvimos antes de la COVID un momento de acercamiento desde el Club de Roma a la comisión importante porque pensábamos que íbamos a colaborar abiertamente en el desarrollo del Pacto Verde, pero ahora mismo recuperar el Pacto Verde de hace 4 o 5 años sería casi inútil porque ahora mismo tenemos unos problemas que nos llevan a la inmediatez, al intentar salir del paso en cada una de las pequeñas encrucijadas que nos muestra el camino, y esto nos hace mucho más pequeños y nos hace mucho menos referentes. Yo quisiera que nuestros expertos, tanto Mira como Ignacio, que son viejos conocidos nuestros, nos ayuden a ese planteamiento, a pensar cuáles son las salidas y cuáles son las dificultades que tiene Europa para hacerse oír, incluso en los vecinos más cercanos. Esto a mí me impresionó, yo creo que fue
a mediados del año pasado, un artículo apareció en el diario El País que resaltaba la irrelevancia que tenía la Unión Europea para algunos de estos países vecinos, en los cuales parece ser que se miran en otros, pero no se miran hacia nosotros. Quizá porque nosotros nos miramos demasiado hacia nuestro ombligo. Y eso es un pecado que llevamos dentro y que tendríamos que volver a tener esa visión holística, esa visión amplia, esa visión de futuro que tuvieron los creadores del Club de Roma. Y yo ya me callo porque yo en realidad creo que participo en la organización de estos eventos para poder aprender algo de la gente que sabe cómo son Mira, Ana y Ignacio, al cual le he recordado que hace, me parece que 12 años, le repescamos cuando tanto el presidente del capítulo, Isidro Fainé, y Diego Hidalgo, acordaron en una junta directiva que no podíamos seguir hablando del futuro de la humanidad si no nos dábamos cuenta de qué movimientos empezaba a haber. Era cuando empezaba el Estado Islámico, cuando los países árabes tenían otras perspectivas, todavía no habían empezado, creo, las primaveras árabes, pero nosotros vivíamos metidos en nuestra burbuja del desarrollo humano y la gobernabilidad sin darnos cuenta que la gobernabilidad que se creó después de la Segunda Guerra Mundial ha desaparecido, como vemos dramáticamente todos los días al ver la irrelevancia de Naciones Unidas en el conflicto de Gaza y en las situaciones que se dan ante el genocidio que estamos viviendo televisadamente. Y yo ya me callo. Así que me dedico a aprender y a tomar apuntes. Y muchísimas gracias a todos por venir y a los asistentes por acompañarnos. Muchísimas gracias, José Manuel, por la introducción y también por poner ese contexto al ciclo sobre Unión Europea que justamente arranca hoy y en concreto a la sesión sobre la Unión Europea en el desorden global, que es el tema que nos ocupa esta tarde. Entre todos, bueno, pues muy buenas tardes a todos los que os habéis conectado para seguirnos hoy. Recordaos, como siempre, que tendremos una charla de aproximadamente una horita, que luego habrá oportunidad para ir recibiendo todas vuestras preguntas, que Óscar estará ahí un poco gestionándolo para deciros cuando empezáis, podéis empezar ya a mandarlas, lo podéis hacer por la plataforma Zoom, además por ese icono que hay de preguntas y respuestas. Yo luego las voy a recoger y se las voy a formular a los ponentes de hoy, que como comentaba José Manuel, tenemos dos estupendos expertos, como son Mira Milosevic, que ella es investigadora principal en el Real Instituto Elcano. Bienvenida, Mira. Y también contamos con Ignacio Álvarez Osorio, que él es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, bienvenido también por unirte esta tarde a la conversación. Cuando estábamos, como comentaba José Manuel, planteándonos un poco cómo crear este ciclo y en concreto esta sesión, sí que deberíamos poner en el centro esa preocupación de progresiva pérdida de influencia y de relevancia de la Unión Europea en esta nueva geopolítica con sus nuevas dinámicas, ¿no? Pero hacerlo también bastante centrado en las vecindades, en esa política de la Unión Europea hacia la vecindad sur y la vecindad este. Por eso también los invitados, por eso la razón de traer también a Mira e Ignacio a esta sesión. Y por supuesto todo eso enmarcado en las elecciones que vamos a tener a comienzos de junio, para enmarcar, bueno, también esta conversación sobre la política exterior. Y justamente cogiendo esa idea inicial, esa preocupación de falta de competitividad o de influencia global de la Unión Europea, pero también las propias vecindades, os quería, Mira e Ignacio, lanzar una primera pregunta que es común para ir un poco construyendo contexto y también para ver hasta qué punto estáis de acuerdo, también diferís. Preguntaros por qué creéis que a la Unión Europea le está costando tanto posicionarse en este nuevo orden o desorden global, como lo queramos llevar, y cuál creéis que son los principales factores o barreras que están limitando o están restando la capacidad funcional de la Unión Europea en el plano geopolítico. Si quieres, Mira, empieza tú, o Ignacio, me da lo mismo. Bueno, empiezo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer colaborar con Club de Roma.
Y bueno, yo primero que subrayaría es lo que ha dicho ya José Manuel, que la Unión Europea es una potencia normativa, regulatoria. La Unión Europea multa, regula, tiene un aparato burocrático enorme. Es una potencia normativa y acaso comercial, pero no es un actor estratégico. Y yo creo que la idea de la Unión Europea y la misma creación fue la de conseguir paz, la paz en continente europeo, y ha sido concebida como tal, no como un actor estratégico. Yo creo que esta es la primera, la primera causa, ¿no? La segunda causa yo creo que está en el hecho de que la Unión Europea desde la Segunda Guerra Mundial ha estado bajo paraguas de seguridad y defensa de los Estados Unidos, y que la relación transatlántica le ha dejado en una posición de unas vacaciones estratégicas, ¿no? De un cierto relax. Se ha dedicado a recuperarse de la guerra, luego de desarrollar este magnífico comercio, e incluso después del final de la Guerra Fría, esta euforia por fin de la historia, supuestamente, etcétera. Todo esto Europa ha disfrutado muchísimo, y es donde la Unión Europea se siente cómoda, ¿no? En este contexto pacífico. Sin embargo, el contexto ha cambiado mucho, y desde la pandemia, empezando por la pandemia, hemos oído que la pandemia es un wake-up call, que Europa ha despertado. Luego hemos oído que Europa tiene que ser un actor geopolítico, que tiene que hablar con palabras del poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa, y esto quiero subrayar, y lo que ha dicho Iván Krastev realmente, ¿no? Una cosa es despertar y otra cosa es levantarse de la cama. Y yo creo que allí, y con esto en esta primera intervención tampoco quiero alargarme mucho, yo creo que Europa, has preguntado por las barreras que impiden un buen funcionamiento, ¿no? Por un lado, lo que está, yo creo que son factores obvios, hechos, que es una situación demográfica de envejecimiento de la población, una incapacidad en seguridad y defensa, por mucho que se habla de la autonomía estratégica, como ha demostrado la guerra en Ucrania. Sin la OTAN no hay una defensa de Europa. Es un actor que sumamente depende en términos de energía, de otros actores. No produce propia energía, y la Unión Europea es más que suma de sus Estados miembros. Pero esto más que suma debe ser, el resultado debe ser consenso, y este es el problema en funcionamiento. Y en caso sobre todo de que la política exterior y la política de seguridad y defensa son las competencias nacionales y no Mm. son de la Unión Europea, por lo tanto realmente este creo que es el mayor impedimento de una funcionalidad de la Unión Europea para convertirse en el actor estratégico. Yo pararía aquí. Yo creo que estos son elementos más importantes que yo quería destacar. Gracias. Gracias, mira. Ignacio, tu turno. ¿Cuáles Mm, son, qué crees, que los elementos que están dificultando? Sí, yo creo que, bueno, para no repetirme con muchas de las cuestiones que se han mencionado, yo creo que hay que aludir también a factores endógenos, ¿no? Es decir, la propia idiosincrasia de la Unión Europea con 27 países diferentes, con sus respectivos intereses, hace muy difícil en la mayor parte de las ocasiones articular políticas comunes que en muchos de los casos impliquen, ¿no? Una renuncia a la soberanía. Y después tenemos claramente pues, cuestiones de carácter que podríamos denominar exógenas. Estamos en un mundo en cambio, en transformación permanente, y da la impresión que la Unión Europea es incapaz de adaptarse a esos cambios que suceden pues, a una gran velocidad. El orden liberal establecido en la posguerra pues, está de alguna manera en tela de juicio,
Estados Unidos ha anunciado, ¿no?, su voluntad de replegarse en algunas zonas geopolíticas como es el Oriente Medio. China cada vez tiene más presencia en todo el mundo árabe, incluidos países muy próximos a la Unión Europea, ¿no?, de la cuenca mediterránea sur, como es el caso de Argelia, y parece que la Unión Europea no tiene una capacidad, ¿no?, para reaccionar ante todas estas transformaciones. Quizás lo que ha ocurrido en Ucrania más bien es un espejismo, es decir, esa reacción consensuada, ¿no?, y esa ayuda, ¿no?, en términos de material militar y de ayuda económica y humanitaria. Es un espejismo, lo digo porque después con el test que estamos viendo hoy en día con la ofensiva contra la Franja de Gaza, pues toda esa autonomía estratégica que la Unión Europea parecía haber conquistado, pues ahora mismo pues también está en tela de juicio, ¿no? De ahí que muchos actores regionales, sobre todo en la cuenca sur del Mediterráneo, consideren a la Unión Europea más bien como un gigante con pies de barro que tiene mucho poder económico, pero poca influencia política en todas esas transformaciones a las que estamos asistiendo. Gracias, Ignacio. Vamos, como os comentábamos, voy a ir aterrizando un poco yendo hacia el tema de las vecindades y, por supuesto, tocar esos dos focos calientes que son la guerra de Ucrania y la guerra en Gaza, que estabas tú ahora justamente mencionando. Quería preguntaros, quizá mira un poco por vuestros temas de investigación, mira más el este y tú, Ignacio, más la vecindad sur. Quería preguntaros, hasta ahora, ¿cuál creéis que son los principales aciertos y errores de la Unión Europea respecto a su política hacia la vecindad este, mira, y en el caso hacia la vecindad sur, Ignacio? Sí. Bueno, yo creo que realmente desde la Primera Guerra Mundial, cuando el presidente Woodrow Wilson ha dicho que quiere construir un mundo seguro para las democracias, ha sido un objetivo prioritario en la política exterior de los Estados Unidos y se convirtió en el objetivo prioritario también de la Unión Europea después del final de la Guerra Fría. Por lo tanto, ensanchar la democracia, como dijo Bill Clinton, era un objetivo y a mí me parece un objetivo acertado, sobre todo que los países de la vecindad sur querían convertirse, ellos mismos querían convertirse en miembros de la Unión Europea y de la OTAN, por razones históricas que lo veían como una vuelta a Europa, pero también por las razones de seguridad y defensa, porque no se fiaban de Rusia, aunque bueno, el imperio de la Unión Soviética se había desintegrado, ¿no? A mí eso me parece acertado, que la Unión Europea, aunque la ampliación como tal tiene mucho que ver quizás con un sentimiento de culpa, ¿no?, de división de Europa en los acuerdos de Yalta, cuando se dejó a la Unión Soviética su zona de influencia y su imperio exterior, lo que llamaron soviéticos, ¿no? Por lo tanto, la ampliación como tal me parece bien, la ayuda que se ha dado a estos países, ellos lo han querido, etc. Ahora bien, lo que creo que donde ha actuado erróneamente Europa es, digamos, cuanto más se acercaba a la frontera de Rusia, y no lo digo porque Rusia tiene que determinar la política de la Unión Europea o la política de las ex repúblicas soviéticas, no lo digo por ello, sino que al ensanchar la democracia hacia los países que formaron parte de la Unión Soviética, la Unión Europea no ha tenido una estrategia acertada hacia Rusia. Quiero decir, una cosa es decir, estos países tienen derecho de elegir sus alianzas militares, instituciones multilaterales, etcétera, y eso es cierto. Y otra cosa es esperar de que Rusia va a estar con manos cruzadas mirando todo ello, ¿no? Esta ignorancia y el mal entendimiento de la posible reacción de Rusia realmente es lo que nos llevó, creo, a una anexión de Crimea Express, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Rusia había intervenido militarmente ya en agosto de 2008, cuando se propuso la entrada de Ucrania y Georgia en la OTAN, ¿no? El problema de la Unión Europea también es
que no tiene autonomía estratégica, que su defensa depende absolutamente de la OTAN. Y allí, en caso de Ucrania y Georgia, cuando se propuso en la cumbre de Bucarest de la OTAN en abril de 2008 y se les prometió entrar, pero no del todo, quiero decir que esta ambigüedad en la reacción realmente y en la actuación es lo que creo que contribuyó, no culpo a la Unión Europea, por supuesto, a la actitud de Rusia, pero sí que creo que fue un error no estar mejor preparado y tener una estrategia clara hacia Rusia. Gracias. Mira, Ignacio, ¿cómo ves la política europea hacia la vecindad sur? Errores, aciertos. Bueno, yo creo que ha tenido también algunos aciertos y también algunos errores, ¿no? Como no podía ser de otra manera, ¿no? Yo creo que uno de los principales aciertos fue precisamente poner en marcha el proceso euromediterráneo, el proceso de Barcelona, a partir del año 1995, con el objeto de reducir esas diferencias tan importantes que había en términos económicos entre la orilla norte y la orilla sur del Mediterráneo, confiando en que de alguna manera se crease una especie de círculo vicioso, ¿no? Que ese fortalecimiento de las economías del Magreb de alguna manera también contribuyera a una liberalización política con una mayor, ¿no? Implantación de la democracia frente al autoritarismo vigente en todos esos países, ¿no? Entonces, yo creo que el proyecto inicialmente era atractivo. Lo que ocurre es que siempre puso un mayor énfasis en los aspectos económicos que en los aspectos políticos, de tal manera que lo que hizo fue contribuir al mantenimiento del statu quo. ¿Mm? Si bien es cierto que los acuerdos de asociación hablaban de que se condicionaba su aplicación a que se respetasen los valores democráticos y los derechos humanos, en la práctica los regímenes autoritarios de la orilla sur del Mediterráneo siguieron vulnerando de manera sistemática, ¿no? Los derechos humanos y los valores democráticos sin ningún tipo de coste para ellos, porque sus acuerdos de asociación se mantuvieron, ¿no? Entonces, es cierto que contribuyeron al desarrollo de las relaciones económicas entre el norte y el sur del Mediterráneo, pero no contribuyeron al cuestionamiento de los regímenes autoritarios. Y esto se vio de una manera muy clara con el estallido de las primaveras árabes a partir del año 2011, que es cuando precisamente se muestran, ¿no? Todas esas contradicciones entre los valores y los intereses de la Unión Europea, entre la retórica sobre la defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos y la realidad, que es que lo que le interesa sobre todo a la Unión Europea es que se, de alguna manera, garantice, ¿no? Ciertos intereses europeos en la cuenca sur del Mediterráneo. Y esto implica, ¿no? Por supuesto, el control de las migraciones, implica también el combate contra los grupos de carácter yihadista y en muchas de las ocasiones pues los aliados naturales para Bruselas no son los partidos democráticos, sino muchas veces los regímenes autoritarios, ¿no? Entonces hay una clara contradicción, ¿no? Entre lo que dice y lo que hace, entre esos intereses y entre esos valores. Y eso se ve pues después con los golpes que tuvieron lugar en Egipto, con la llegada de Sisi, o en Túnez con el golpe blanco de Kais Saied, que además se han reforzado las relaciones y se han convertido en estrechos aliados precisamente en los últimos meses y en los últimos años para el control de las migraciones en el sur. Gracias, Ignacio. Luego tocaremos también el tema de las migraciones un poquito más adelante. Quería llevarlo a esos dos grandes focos de tensión que son Ucrania y Gaza, un poco intercambiándolos también para ver qué elementos hay en común y qué elementos hay de diferencia en la acción exterior en cada uno de ellos. Mira, Ucrania, ¿en qué punto estamos, ¿no? Entiendo que ahora mismo hay una situación de desgaste donde, no sé, corrígeme, entiendo que todavía las dos partes piensan que quieren ganar la guerra y piensan que tienen posibilidades de hacerlo. Me gustaría un poco preguntarte tu predicción, aunque es complicada, en los próximos meses. ¿Qué puede pasar en verano? Si puede haber algunos movimientos importantes. Por supuesto, también el impacto que pueda tener según quien gane las elecciones en Estados Unidos.
en qué punto estamos y el Bueno, aguante de yo Europa en aquí todo tengo esto. una bola de cristal, ahora no voy a mirar a la cámara, sino en la bola y empezaré. Bueno, yo creo que para resumir y sintetizar lo que ocurre en Ucrania, vamos a lo que siempre es una clásica descripción de tres niveles del conflicto, ¿no? Político, estratégico y táctico, para sintetizarlo rápidamente, ¿no? En el nivel político, como ha dicho Ana, las dos partes creen que todavía pueden ganar la guerra y ninguna de ellas ha cambiado sus principales objetivos políticos. El objetivo político de Rusia es convertir a Ucrania en un estado fallido, en un estado donde no necesariamente anexionar todo su territorio, pero sí controlar un gobierno en Ucrania y usar a Ucrania como un buffer zone, como una zona entre un enemigo potencial que es la OTAN y Rusia, ¿no? Y Ucrania, por supuesto, no ha renunciado su objetivo político, que es conservar su soberanía nacional y su integridad territorial. Esto no ha cambiado, estamos en tercer año de la guerra. Respecto a el nivel estratégico, allí sí que se ha producido por parte de Rusia un gran cambio, ¿no? El fracaso al principio de la guerra de cumplir sus objetivos ha obligado a Rusia primero a reducir sus objetivos tácticos. Ya vemos que Rusia no intenta conquistar a toda Ucrania, pero sí que se ha producido una enorme adaptabilidad, una capacidad de adaptación de Rusia y sobre todo lo que es importante de adaptación de su industria militar. De esto se habla poco, pero en principio cuando Ucrania recibía armamento de Occidente, este armamento tenía un efecto mucho más visible que ahora. ¿Por qué? Bueno, primero porque ahora también hay escasez de armamento, pero en general Rusia ha adaptado su industria militar a responder a este armamento y tener una defensa propia en relación con este armamento, ¿no? Ucrania ha fracasado en su estrategia, en su contraofensiva de recuperar el territorio, contraofensiva que se produjo el año pasado. Y ahora estamos en este momento en el nivel táctico. Rusia está ganando la guerra. Prácticamente está atacando Kharkiv, que es Kharkiv no es objetivo como ciudad, es la segunda ciudad más grande del país después de Kiev, sino que se trata de una maniobra, digamos, de distracción y sobre todo de obligar a Ucrania a dedicar recursos humanos y militares en el frente de Kharkiv, mientras Rusia tiene objetivo de ir avanzando en la región de Donbass. Realmente es lo que es su objetivo estratégico principal. Entonces, estamos en un momento muy delicado para Ucrania. Estamos en un momento cuando las narrativas, si os acordáis del principio de la guerra, cuando hablábamos de que Ucrania va a ganar la guerra, que Rusia va a colapsar, que la economía rusa va a colapsar, etcétera. Estas narrativas se han ido sustituyendo por unas narrativas que Ucrania se puede ver obligada a negociar una paz no tan favorable o que se va a ver, y esto está vinculado sobre todo si Donald Trump gana elecciones en los Estados Unidos, lo más probable es que Ucrania tendrá que negociar, sacrificar parte de su territorio. Realmente la situación, todos sabíamos que Rusia tiene 4 veces mayor población que Ucrania, 14 veces mayor el PIB de Ucrania, que es autosuficiente, que solo depende de sí misma, aunque bueno, China, India, Corea del Norte, Irán le están ayudando cada uno a su manera. Quiero decir, todo esto se sabía al comienzo de la guerra, pero bueno, se quería obviar. Otra cosa es también que Occidente desde principio no se ha definido bien qué significa una victoria de Ucrania, ¿no? Expulsión rusa de todos los territorios, incluida Crimea. Quiero decir, nunca se ha definido muy bien qué es una victoria. Mientras Rusia, cuando vio que no puede conquistar Kiev, dijo que persigue
un éxito estratégico. Ya no usa la palabra victoria y habla de simplemente quedarse con los territorios anexionados en octubre de 2022. Entonces, estamos en un momento, ya, bueno, el momento de la guerra de desgaste ha empezado después de casi 8 o 9 meses de la guerra, y es una guerra, yo he visto esto en los Balcanes, ¿no? De avances, de retiradas, hasta que no se cansan de guerrear, ¿no? La guerra de Bosnia es un buen ejemplo de ello, porque la guerra de Bosnia nadie se puede decir que la ha ganado, ¿no? Sino que en un momento los Estados Unidos pusieron a los representantes políticos en la base militar de Dayton y dijeron, de aquí no vais a salir hasta que no llegáis a un acuerdo de paz, ¿no? Esto es más complicado que pase en Ucrania. Entonces, en este momento, la estrategia rusa es avanzar lo más que pueda, y está avanzando mucho porque es el momento de que los Estados Unidos han dedicado 61 billones de dólares en la ayuda a Ucrania, de los que solo 14 billones son militares, ¿eh? El resto son diferentes cosas, es ayuda humanitaria, económica, etc. Y Europa por sí sola no tiene capacidad de ayudar a Ucrania sola militarmente. Europa por ahora es la que más dinero ha invertido, alrededor de 84,99 billones de euros en Ucrania. Sin embargo, los Estados Unidos son los que han invertido alrededor de 42 billones en armamento, mientras la aportación militar europea es mucho, mucho menor. Entonces, la estrategia de Ucrania es tener lo que se llama defensa activa, que consiste en mantener la línea de frente. No sabemos si va a ser capaz de hacerlo. Es un momento muy delicado de Ucrania, porque Rusia, todo territorio que conquista, inmediatamente crea lo que se llama las profundas líneas de defensa, ¿no? Que son casi impenetrables. Por eso fracasó la contraofensiva ucraniana. Y yo no quiero ser pesimista públicamente, pero realmente, ¿qué quiero decir? Hay posibilidades de que Ucrania gane en mi opinión, una mejor posición negociadora, pero que expulse a Rusia, por ejemplo, de Crimea, creo que esto es imposible sin una escalada mayor. Y luego está también el hecho de que Occidente ha pensado más en la escalada, a evitar una escalada con Rusia por razones obvias, porque Rusia es una potencia nuclear, que en cómo Ucrania podría ganar la guerra, ¿no? Esto se explica que a Ucrania no se le permite usar armamento occidental en atacar objetivos dentro de Rusia. Y por ahora esto es una línea roja, porque los ataques en profundidad en Rusia sí que podrían significar una escalada. Por lo tanto, yo creo que este año no se va a negociar no habrá una negociación de paz, seguro, porque todos los dos creen que pueden ganar la guerra. El año que viene depende mucho cómo le va a ir a Ucrania, pero sobre todo depende mucho de las elecciones en los Estados Unidos, quién le gana. Pero independientemente de ello, Europa va a ser el actor que mayor gasto económico, refugiados, militar, en sentido de comprar armamento americano, porque no lo produce. Quiero decir que el peso económico en todos los sentidos de la guerra en Ucrania va a llevar Europa. Perdonad la extensión, pero me has preguntado muchísimas Sí, te he preguntado muchas cosas. cosas. Gracias, Mira, por Gracias. dibujarnos así de manera tan clara en qué punto estamos y hacia dónde pueden ir las cosas. Ignacio, voy contigo con la otra gran crisis de seguridad humanitaria, Gaza. Que evaluaras un poco el papel de la Unión Europea, que está siendo fuertemente criticado también en Europa por algunos sectores. Hay una falta de voluntad política, hay una falta de capacidad de ambas cosas. Te lanzo esta pregunta y también te añado otra, que por ir avanzando un poco en tiempo. ¿Cómo ves el posible reconocimiento de España del Estado palestino? Si crees que puede ser relevante, si puede marcar la diferencia y bueno, si puede situar a España con algo más de peso como interlocutor en todo esto.
O sea, te he hecho también como a Mira un pack de 3 preguntas. Muy bien. Bueno, voy a intentar responderlas en un tiempo limitado, ¿no? Yo creo que, bueno, hay que intentar ir de lo micro a lo macro, ¿no? Muchas veces nos centramos en lo que está ocurriendo ahora en Gaza, pero como dijo el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el conflicto palestino-israelí no empieza el 7 de octubre, ¿no? Hay que remontarnos muchos años, muchas décadas atrás, ¿no? Y buena parte de los problemas que arrastra la Unión Europea a la hora de plantear una política coherente hacia el conflicto palestino-israelí se remontan 30 años atrás con los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo plantearon una división de funciones muy clara en la que Estados Unidos se quedaba con todo el papel, el protagonismo político como mediador entre las partes y la Unión Europea renunciaba a ejercer cualquier tipo de influencia política y se limitaba a tener un papel como banquero, como financiador de la autoridad palestina. A pesar de que esos acuerdos fijaban un calendario muy claro para el establecimiento de un Estado palestino, que era un periodo interino de 5 años, y a pesar de que los gobiernos israelíes los incumplieron de manera sistemática, la Unión Europea no modificó su discurso, siguió apoyando en lo retórico esa solución de los dos estados, pero no reaccionó ante la política de hechos consumados israelí que estaba precisamente enfocada a impedir a toda costa que se construyera un Estado palestino mediante la construcción de asentamientos, la expropiación de territorio, el desplazamiento de colonos, es decir, no reaccionó a tiempo cuando a partir del año 2000 con la Intifada al-Aqsa se demostró que el proceso de Oslo pues, no llegaba a ninguna parte. Y la misma incoherencia en esa política exterior de la Unión Europea la hemos visto con la crisis de Gaza, con una cacofonía muy clara, ¿no? Entre la Comisión, entre la Presidencia, el Parlamento, el responsable de política exterior y de seguridad común, ¿no? Cada uno diciendo una cosa completamente diferente y con ese viaje que ha hecho un daño reputacional tan grande a Europa cuando la presidenta de la Comisión, ¿no? Von der Leyen, visitó Israel para solidarizarse por el ataque terrorista que se había sufrido el 7 de octubre, pero con un mensaje muy claro que fue interpretado como una luz verde, como una carta blanca por las autoridades israelíes para destruir completamente Gaza, ¿no? Y desde entonces, desde el mundo árabe y por supuesto desde los territorios palestinos, se viene incidiendo en esos dobles raseros, ¿no? Que aplica la Unión Europea en el caso de Ucrania, que reacciona de una manera muy diferente al incumplimiento del derecho internacional humanitario, ante los crímenes de guerra, ante los crímenes de lesa humanidad o ante un eventual o posible genocidio, tal y como ha establecido la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Entonces, bueno, el daño reputacional yo creo que va a ser muy duradero, a no ser que haga un cambio radical, ¿no? de políticas y tampoco va a ser factible que la Unión Europea recupere un papel político, habida cuenta que en el pasado ha cedido, ¿no? ese protagonismo político a Estados Unidos. Incluso el propio Josep Borrell ha reconocido que el único actor con capacidad de presionar a Israel para que ponga fin a esa ofensiva es Estados Unidos, ¿no? Con lo cual la propia Unión Europea ya está renunciando de por sí, ¿no? a los posibles mecanismos de presión que tiene para poder ejercer una influencia, ¿no? Contundente sobre Israel y su comportamiento, que los tiene, y quizás después hablaremos de ellos, ¿no? Y bueno, muy brevemente respecto a la segunda cuestión, bueno, el reconocimiento del Estado de Israel por parte de la Unión Europea y por parte de España, recordemos que se ha estado demorando años y años, que ya había una proposición no de ley en el Parlamento español en el año 2014 para ese reconocimiento y que esa proposición contó con el apoyo de los principales partidos políticos de este país. Lo que pasa es que se condicionó a un consenso dentro de la Unión Europea. 10 años más tarde, ese consenso todavía sigue sin producirse, ¿no? Entonces, yo creo que en esta coyuntura, que es quizás el momento más delicado que ha atravesado el pueblo palestino en los últimos 75 años, claramente del año 48,
un reconocimiento del Estado palestino por parte de España y de otros países de la Unión Europea lanzaría un respaldo muy claro, ¿no?, a que todavía la Unión Europea considera que es factible la solución de los dos estados, ¿no? Y que no está dispuesto a ceder ante los proyectos colonialistas y anexionistas del actual gobierno israelí, que es el más radical en toda la historia de Israel, ¿no? Por lo tanto, yo creo que además de ese simbolismo claro que tiene, sí que tiene un mensaje político muy claro, muy contundente en uno de los momentos más dramáticos, ¿no?, que ha atravesado el pueblo palestino desde el año 1948, desde lo que ellos denominan la Nakba, la catástrofe que se saldó, ¿no?, con la destrucción de Palestina y con la expulsión forzada de tres cuartas partes de su población. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Volviéndonos un poco también otra vez a la vecindad este, con Mira, justamente además enganchándolo con la actualidad, con las protestas que estaba viendo, se están produciendo en Georgia, relacionados pues con la ley de influencia extranjera. Quería un poco ver cómo lo estás viendo, qué instrumentos, cómo te está pareciendo la reacción de la Unión Europea ante ello y si hay otros elementos para presionar a Georgia más allá de la amenaza de suspender todo el proceso de adhesión. Bueno, aquí estamos en las palabras de la propia Unión Europea ante un deseo de la ampliación geopolítica, ¿no? A la diferencia, por ejemplo, bueno, también era una ampliación geopolítica después de final de la Guerra Fría y la incorporación de los países del Pacto de Varsovia. Pero cuando hoy en día decimos que es la ampliación geopolítica, nos referimos pues sobre todo a la guerra en Ucrania, la crisis en Transnistria, allí está Moldavia y Georgia forma parte de los países que están in between countries, ¿no? Los países entre la Unión Europea y Rusia. Y es el teatro de la rivalidad geopolítica entre la Unión Europea y Rusia, ¿no? La ambición de la Unión Europea es, pues bueno, ensanchar la democracia y meterles todo en la Unión Europea. Pero esto no es fácil, no solo en caso de Ucrania porque allí hay una guerra, sino porque los procesos y las transiciones a la democracia son unos procesos largos. Nadie se convierte en demócrata durante la noche, ¿no? Yo creo que Georgia es un paradigmático ejemplo de ello en el sentido de que según el presidente que es elegido, pues también cambia la narrativa sobre la Unión Europea, sobre las relaciones con Rusia, sobre las relaciones con otros estados del espacio postsoviético, etcétera, ¿no? Esto quiere decir que se trata de los estados híbridos. Georgia es un estado híbrido en el sentido de que cumple criterios de una democracia formal. Tiene pues más o menos sistema pluripartidista, organiza elecciones, tiene un parlamento, ya no es una parte de un imperio como fue imperio comunista de la Unión Soviética. Sin embargo, la democracia sustancial allí no está desarrollada. Y lo que estamos viendo en un estado híbrido son otras instituciones que están en sombra y que pueden tener mayor influencia incluso que las que vemos y que han sido democráticamente elegidas. Y yo creo que en este sentido, la votación, por ejemplo, de esta polémica ley llamada de transparencia, que es una ley contra llamados actores extranjeros, es una copia de la ley que hay en Rusia y es un retroceso en la transición hacia la democracia sustancial en Georgia. Ahora bien, la presidenta de Georgia ha dicho que va a derogar la ley y ella tiene esta capacidad según la constitución de Georgia. Pero si ella la deroga, la ley tiene que volver otra vez al Parlamento donde el partido que lo propuso, que es un partido que tiene mayoría en el Parlamento, votará la derogación y probablemente votará en contra, porque fue el partido que ha sacado esta ley, ¿no? Como tal. Por lo tanto, yo creo que la Unión Europea
pues bueno, tiene mecanismo de decir que para candidatura de Georgia, pero yo no estoy segura que todos, bueno, todos, que una gran mayoría de la ciudadanía en Georgia le va a afectar esto. Y aquí otra vez estamos ante una enorme polarización social que en caso de Ucrania lo ha llevado a un enfrentamiento armado a partir de la caída del gobierno de Yanukovych y todo lo que ocurrió en la plaza de Maidán. En caso de Bielorrusia, hemos visto claramente una decisión de los bielorrusos que no querían ir por este camino, aunque Svetlana Tikhanovskaya había ganado elecciones, le han echado, le han exiliado en Lituania, en Vilna. Quiero decir, no sé qué va a decidir el pueblo de Georgia, pero la situación es de una tensión y de una polarización social. Creo que la Unión Europea no tiene muchos mecanismos más, porque Georgia no es un país de la Unión Europea y hemos visto en caso de Serbia o de otros países de los Balcanes occidentales donde son candidatos, estatus de candidato tienen durante 20 años y están en la tira y floja continuamente, ¿no? La Unión Europea dice ahora os quitamos esto, lo otro. Es un juego a largo plazo donde realmente no, para concluir, no hay suficiente madurez ni política ni social para comprender, por ejemplo, la importancia de que en este caso Georgia forme parte de la Unión Europea. Gracias, Mira. Ignacio, volviendo otra vez a Vecindario Sur y algunas de las cuestiones que has comentado sobre el daño reputacional del papel de la Unión Europea en Gaza, ¿qué efectos podría tener eso en los países del sur global bueno, y en concreto en todo el Mediterráneo Sur? Y también has mencionado anteriormente el tema de la migración, que es una de las grandes cuestiones también en este espacio, en esta región, y preguntarte un poco también tu opinión sobre las últimas reformas aprobadas del Pacto de Asilo y Migración, que está siendo muy criticada por ONGs y también por algunos actores de la sociedad civil, sobre cómo se va consolidando cada vez más ese modelo de externalización de control de las fronteras, con acuerdos con Túnez, con Egipto, bueno, también con Albania. Quería un poco si podías valorar un poco también cómo ves estas reformas. Sí, la verdad es que muy interesante, ¿no? Porque, como decíamos al principio, ¿no? Estamos asistiendo a un periodo de profundas transformaciones, de cambios geopolíticos. El orden unipolar establecido tras el desmoronamiento de la Unión Soviética se ha desmoronado por completo y claramente estamos avanzando a un nuevo orden internacional. No sabemos si será bipolar o si será más bien multipolar. Y bueno, en esta situación se replantea un poco, ¿no? El papel y la influencia que puede tener la Unión Europea tanto en el norte de África como en Oriente Medio. ¿Mm? Preguntabas si la Unión Europea es un socio atractivo para el sur global. Pues es un socio, efectivamente, esto es incuestionable, pero quizás no tan atractivo como otros actores emergentes que tienen pues una política exterior más focalizada a cuestiones económicas, comerciales y no ponen tanto énfasis en las cuestiones políticas y en la defensa de los valores democráticos o en los derechos humanos. Entonces, esto ha creado, ¿no? El escenario adecuado para que actores como China, como también Rusia, irrumpan en lo que eran zonas donde Occidente y la Unión Europea tenían un peso específico propio, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del Magreb, también del Sáhel. Hay una pérdida de credibilidad de Francia, hay una penetración muy fuerte por parte de Rusia, con el propósito también de desestabilizar todos estos países y de provocar, ¿no? También una nueva ola migratoria hacia el norte, ¿no? Y ante todos estos cambios tan trascendentales, pues la Unión Europea no está reaccionando como debería esperarse, ¿no? En el caso del Oriente Próximo, la inserción de toda la zona del Golfo y de la península arábiga en la iniciativa de la Franja y la Ruta
pues ha convertido a China en el principal socio comercial de buena parte de los países productores de petróleo. Y esto es un cambio sin precedentes porque desde el año 45 el gran socio comercial era Estados Unidos. Pues ahora nos encontramos con que China ha firmado asociaciones estratégicas con buena parte de los países, ¿no?, del Oriente Próximo, incluido Arabia Saudí, incluido Emiratos, incluido también Irán, países a los que, no olvidemos, les ha invitado a que se sumen al proyecto de BRICS Plus, ¿no? Entonces, son cambios muy rápidos, muy trascendentales, muy profundos, ante los cuales, bueno, muchas veces desde aquí asistimos, ¿no?, con cierta parálisis y con cierta incapacidad de una reacción y ofrecer algo atractivo para que no se olviden de nosotros, ¿no? Y yo creo que también la política exterior, ¿no?, de la Unión Europea ante el conflicto palestino-israelí, pues le ha restado mucha credibilidad, ¿no?, ante los ojos de buena parte de la comunidad internacional. No estamos tan tocados, es cierto, como está Estados Unidos. Si miramos todas las encuestas realizadas en el curso de los últimos meses, la imagen de Estados Unidos en todos los países del mundo árabe está por los suelos, cuenta prácticamente con unos índices de rechazo del 90-95% en muchos países, pero si seguimos haciendo seguidismo de muchas de esas políticas de estadounidenses, pues probablemente nuestra imagen siga deteriorándose en el curso de los próximos meses, ¿no? Y muy rápidamente, la segunda cuestión que introducías, ¿no?, la cuestión del pacto de migración y asilo, y cómo afecta, ¿no?, también, ¿no?, a nuestra relación entre Europa y los países de la cuenca sur mediterránea, ¿no? Otra vez estamos, yo creo, lanzando un mensaje erróneo. No estamos defendiendo los valores democráticos, no estamos defendiendo los derechos humanos, sino que estamos apostando por el fortalecimiento de la relación y de la alianza con los regímenes más autoritarios de la región, incluidos muchos de ellos implicados en golpes de Estado recientes, ¿no? La idea esta de securitizar el problema migratorio, externalizar el control de las fronteras, no es nueva. Ya la vimos, ¿no?, con el acuerdo que se alcanzó con Turquía en el año 2015 para frenar la llegada de refugiados sirios, sobre todo, pero lo que se está haciendo es replicarla en muchos países del entorno, como Marruecos, Mauritania, Túnez, Libia, Egipto o Líbano. Insisto, la mayor parte de estos países con un déficit democrático muy evidente y con un reforzamiento del autoritarismo muy claro, ¿no? Entonces, bueno, este es el camino que quiere seguir Europa, ¿no? La idea de una Europa fortaleza, la Europa donde todos los puentes entre la orilla sur y norte estén completamente rotos, o quiere lanzar otro tipo de mensajes, ¿no?, al mundo árabe de que es posible un cambio político, reformas democráticas, un crecimiento económico, un reparto de la riqueza mucho más igualitario. Entonces, bueno, ya digo, esto lo que hace es afianzar, ¿no?, ese déficit de credibilidad que tiene la Unión Europea en el mundo árabe, y subrayar, ¿no?, que siempre, en la mayor parte de los casos al menos, los intereses pesan mucho más que los valores. Gracias, Ignacio. Justamente cojo una de las ideas que has lanzado, por la que has tocado, que es la creciente influencia de Rusia en el vecindario sur. Y justamente, Mira, tú has publicado un documento en el Cano hace muy poquito donde analizabas eso, así que si nos podías dar un poco los highlights y contarnos cuáles son las dinámicas más interesantes y más preocupantes que estás observando, y hasta qué punto la Unión Europea y también la OTAN están siendo más o menos proactivas en cuanto a estos movimientos de Rusia en esa región estratégica para la Unión Europea. Sí, el paper publicado es realmente de una comparecencia ante el Comité de Resiliencia de la OTAN, donde me invitaron para hablar de la presencia de Rusia y cómo esta presencia influye en la resiliencia de los países de Oriente Medio, Norte de África y Sahel, y cómo puede influir en la OTAN. Entonces, en primer lugar, es un tema muy complejo, porque estas tres regiones que llamamos la vecindad sur
un término así como muy amplio. Realmente se trata de regiones con muchas diferencias, pero también tienen varios puntos en común, ¿no? Y el punto en común que tienen, que muchos de estos países tienen una crisis de legitimidad del poder político, ¿no? Y debilitamiento del Estado, que el Estado se está fragmentando y cada vez más los clanes, las etnias, los grupos religiosos tienen mayor papel, digamos, que una estructura estatal, ¿no? Esto sobre todo se ve muy claramente en Sahel, donde desde 2020 hasta hoy ha habido 7 golpes de Estado. Esta inestabilidad regional está aprovechada obviamente por Rusia, también por China, por otros actores, por Qatar, por Arabia Saudí, por Turquía, no solo Rusia. Ahora Rusia nos interesa por la guerra de Ucrania y en este sentido Rusia tiene una estrategia en la región en norte de África, en Sahel bueno, en Oriente Medio, que empezó con su intervención en la guerra en Siria, ¿no? Yo creo que aquí lo que hay es lo que Ignacio ha mencionado, una pérdida de credibilidad de la Unión Europea que se ve claramente, bueno, parte de pérdida de credibilidad de Francia, sobre todo como ex colonia, ex potencia colonial en la región de Sahel y norte de África, pero también una terrible pérdida de credibilidad de la OTAN con su intervención en Libia y de la Unión Europea por su incapacidad de convertir la Unión Europea es el mayor inversor en todas estas regiones, pero es incapaz de convertir esta inversión económica en una influencia política o mayor presencia e influencia en toma de decisiones, ¿no? Entonces, Rusia tiene una estrategia en la vecindad sur y esta estrategia es instrumental en primer lugar. Es oportunista, es práctica, pero también es instrumental. ¿En qué sentido? En el sentido de distraer los recursos y la atención de Occidente de Ucrania, ¿no? Porque en este sentido es activa, aprovecha y se entiende muy bien con las juntas militares. Su estrategia principal es firmar muy silenciosamente, digamos, los acuerdos militares de apoyo militar, sea del ejército ruso, sea del grupo Wagner, que ahora se llama African Corps, y poco a poco realmente ir ampliando estos acuerdos. Por ahora, por ejemplo, en la región de Sahel, Rusia no tiene ningún acuerdo económico. Lo tiene en la República Centroafricana. Quiero decir, este intercambio de garantizar seguridad a través del grupo Wagner a cambio de explotación de una mina de oro, diamantes, etcétera, se da en otras regiones, pero no en Sahel, entre otras cosas, porque Sahel es muy pobre. Pero lo que Rusia ha conseguido realmente es hacerse socio y mayor velador de estos grupos militares que han realizado golpes de Estado hasta tal punto que se ha producido una petición de Níger que todo el mundo decía, si Níger pide a los Estados Unidos que se vaya, que tiene una base militar allí de drones, que se vaya de Níger, este va a ser el punto de inflexión, porque Francia ya había sido expulsada, ¿no?, de la región de Sahel. Entonces, en este momento, Rusia no dedica muchos recursos económicos porque no los tiene, usa sus vínculos de la Guerra Fría y de la época soviética y sobre todo lo que usa son dos cosas, y con esto acabo, es un tema muy amplio, ¿no? Ignacio sabe también muchísimo de ello, yo me limito a hablar de Rusia. Hay dos cosas importantes aquí a comprender. Una es que yo creo que hay un fallo claro de disuasión por parte de los Estados Unidos, ya que la Unión Europea ha reconocido que los Estados Unidos son el mayor actor estratégico en la vecindad sur,
después de la vergonzosa retirada de Afganistán, después de 20 años, que ha sido una derrota sin paliativos, y yo creo que esta imagen y es una pérdida de credibilidad también de los Estados Unidos como actor estratégico y de la OTAN en caso de la intervención de Libia, ¿no? Y en segundo lugar, aquí lo que es importante es que todo esto, lo que yo hablo, forma parte de lo que lo que podemos llamar el gran juego 2.0, ¿no? Sabemos que el gran juego entre el Imperio Británico y ruso en el siglo XIX sobre Asia Central y parte de Oriente Medio se está ampliando, hay muchos más actores, está ocurriendo todo de una manera mucho más acelerada y realmente esta llamada nueva Guerra Fría entre China y los Estados Unidos se está ampliando no en dos bloques como fue la Guerra Fría clásica, sino que hay una rivalidad de Occidente por una parte y luego por otra parte Rusia y China eh, en la influencia en otras partes del mundo, ¿no? No solo en las regiones donde ellas no solo en Indo-Pacífico o en Ucrania, sino que la batalla va a por los terceros, digamos, ¿no? Esta rivalidad y este gran juego va para largo, aunque los protagonistas principales serán China y los Estados Unidos. En este sentido, hay un auge y una profundización de la alianza entre China y Rusia, que desde mi punto de vista es muy peligrosa en el sentido que desde los años 70 uno de los objetivos principales de la política exterior de los Estados Unidos era impedir una alianza entre ellos. Henry Kissinger inventó la diplomacia triangular y todo. Ahora estamos en un punto de clara división y en la vecindad sur simplemente forma parte de ello. Rusia no tiene grandes recursos, pero China sí. China sí que está invirtiendo y acabo con una anécdota, medio chiste, medio anécdota de los países africanos. Ellos dicen cuando viene un estadounidense aquí nos da una conferencia sobre los derechos humanos. Cuando viene un chino dice aquí voy a invertir en este puente, en este aeropuerto, luego se verá si invierte o no. Y cuando viene un ruso dice ¿qué necesitáis? Y esta es un poco la clave del éxito relativo de Rusia en esta región y del empeño de copiar y aplicar de nuevo el modelo de su apoyo a Bashar al-Assad y su éxito en ello que consiguió en 2015. Muchas gracias, Mira. Voy a empezar ya con algunas de las preguntas que han ido entrando. Hay un par para ti, Ignacio. Una de ellas por parte de Miguel Antón, que nos preguntan cuál es tu opinión sobre, como dicen algunos, sobre que los efectivos militares de Hamás no se han reducido tan significativamente y que en el caso de que se produzca un alto al fuego tendrían capacidad de reconstruirse de manera fácil. Esta es una de las preguntas destinadas a ti y la otra estaba más vinculada sobre cierto seguidismo, si crees que hay cierto, si crees que parte de la pérdida o parte de la pérdida de la influencia o parte del declive del papel europeo en el mundo geopolítico está vinculado con el seguidismo a la narrativa estadounidense en el mundo, concretamente en el mundo árabe y en el norte de África. Bueno, dos preguntas realmente interesantes, ¿no? Hace ya casi un mes y medio, ¿no? El ministro de Defensa israelí señaló, ¿no?, que se habían eliminado 18 de los 24 batallones de Hamas, ¿no? Es decir, que dos terceras partes, ¿no? Las propias autoridades militares israelíes, ¿no? Sí que es cierto que últimamente se está lanzando esa narrativa de que no se ha golpeado lo suficiente a Hamas. Yo creo que más bien con un fin instrumental, con la idea de prolongar de manera indefinida la guerra, ¿no? En Gaza. Y esto ya sabemos, ¿no?, que es una táctica para ganar tiempo por parte del gobierno Netanyahu. Le conviene cuanto más tiempo prolongar la guerra, más posibilidades reales tendrá de proseguir en el poder. De momento, lo que todos esperaban que iba a ser una ofensiva de varias semanas, ya lleva 7 meses
y no hay ninguna perspectiva en el corto plazo de que vaya a suspenderse, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con estas cuestiones, porque las propias autoridades militares israelíes dijeron ya hace un mes y medio que habían destruido, ¿no?, 2/3 partes de las capacidades ofensivas de Hamás. Ahora viene a decirse lo contrario, pero esto, ya digo, puede utilizarse en clave partidista para tratar de prolongar indefinidamente la guerra, con el objetivo de obtener réditos políticos. Pero tenemos que tener en cuenta también, y no me resisto a señalarlo, que hace unos días, ¿no?, Benny Gantz, que es uno de los hombres fuertes del gabinete de crisis, gabinete de guerra, vino a señalar, ¿no?, la falta de estrategia política del gobierno Netanyahu, y le hizo prácticamente un ultimátum, ¿no?, de que en el caso de que no se ponga fin a la guerra antes del 8 de junio, él abandonará ese gabinete de crisis, porque considera que precisamente lo que está haciendo Netanyahu es prolongarla de manera indefinida, y esto además, lo ha señalado, está causando un daño reputacional muy importante a Israel, que no olvidemos, ¿no?, recientemente ha sido acusada, ¿no?, por el Tribunal Penal Internacional de crímenes de guerra y de lesa humanidad, lanzando, ¿no?, órdenes de búsqueda y captura, ¿no?, tanto de Netanyahu como de su ministro de Defensa Galán, como la investigación abierta a instancias de Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia sobre un posible genocidio. Es decir, todo esto lo que está dejando cada vez más aislado, más solo a Estados Unidos, a Israel, y también, obviamente, a Estados Unidos. Y esto se traslada a las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde prácticamente es un grupo de 7, 8 países el único que sigue apoyando a pies juntillas a Israel, ¿no? Entonces, Gantz considera que esto está haciendo un daño muy grande a la imagen internacional de Israel, y que, por lo tanto, hay que poner fin cuanto antes a esta guerra y empezar a pensar en la posguerra, ¿no? ¿Quién va a administrarlo? Ya ha dicho Netanyahu que no va a ser ni un Hamasstán ni un Fatahstán, por lo tanto se está intentando involucrar a varios países europeos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento de incertidumbre y que probablemente de ruptura, ¿no?, de ese gobierno de coalición que se formó tras el 7 de octubre, y está claro, ¿no?, bueno, los líderes israelíes ven, ¿no?, el futuro de una manera muy diferente, unos desde una óptica muy cortoplacista y otros de una óptica un poco pensando más en el medio y en el largo plazo. Muchas gracias, Ignacio. José Luis Tejedor nos hace una pregunta que yo también tengo apuntada, así que perfecto. Mira, que nos preguntan cuáles creemos que son los factores para que haya un crecimiento de la ultraderecha en Europa, que, como sabéis, todos los sondeos dicen que posiblemente haya una buena crecida de las formaciones de ultraderecha de las elecciones que vienen en junio. Y añade José Luis, y yo también, ¿cuál creéis que puedan ser las consecuencias en la política exterior, en la seguridad y, por supuesto, también en los conflictos de Ucrania y de Gaza? Bueno, el auge de la ultraderecha forma parte de una tendencia del auge de populismos, tanto de izquierda como de derecha, en la Unión Europea y en los países europeos. La ultraderecha se percibe como más peligrosa, yo creo, sobre todo porque tiene como uno de sus elementos y lo que es central para su programa político, pues es una política anti-europea y anti-inmigración, ¿no? Esta respuesta identitaria a la cuestión de inmigración es uno de los mayores elementos de su programa político, pero forma parte de las vulnerabilidades y de la debilidad, digamos, del Estado de Derecho que se ha dado prácticamente en todos los países europeos, ¿no? Ahora estamos ante las elecciones europeas y hay una seria amenaza de que los partidos de extrema derecha ganan un mayor protagonismo. Y yo creo que los factores son varios, pero yo creo que inmigración, repito, es uno de ellos. Otras son otras políticas identitarias dentro de los mismos estados en los problemas concretos. Y
Sobre todo, yo creo que extrema derecha tiene un background histórico en Europa que tiene sus raíces, digamos, en el periodo entre las dos guerras mundiales, ¿no? Tiene un background histórico y un legado histórico que se usa para justificar sus políticas actuales. Yo creo que la ultraderecha no va a ganar con suficientes votos para ejercer una, una política propia, política exterior, pero sí que Ursula von der Leyen, en su intento de ser reelegida, ha dicho que aceptaría votos de los partidos de ultraderecha, lo que supongo que le restarían votos de los partidos de izquierda, incluso de los partidos de centro izquierda. Entonces yo creo que al final va a depender de matemáticas, ¿no? Y del candidato a la Unión Europea que quiere ser elegido, pero espero y yo creo que no va a tener una suficiente fuerza para influir decididamente en la política exterior. Ahora bien, si gana Donald Trump en los Estados Unidos, esto va a ser una gran inyección de energía para ese tipo de partidos. Tenemos otra pregunta del Larbi. Esta para ti, yo creo, Ignacio, que es que ¿cuál es el lugar de España en el escenario futuro de la Unión Europea, en particular en la región del Magreb y en sus relaciones con Argelia, en concreto en lo que respecta a cuestiones de energía? Mm. Bueno, la verdad es que es también bastante interesante, ¿no? Y que nos llevaría bastante tiempo describirlo, ¿no? El papel que puede jugar España en la región. Desde hace mucho tiempo ya, ¿no? España ha tendido, ¿no? a diversificar sus fuentes energéticas, ¿no? No solo con la crisis de Ucrania, sino mucho tiempo atrás, ¿no? Esa dependencia prácticamente exclusiva que tenía en los años 80 del gas argelino, pues hoy en día no existe, ¿no? Por lo tanto, no es tan estratégica, ¿no? Esa relación que pueda tener hoy en día con Argelia, ¿no? El gran problema aquí es que, dado que Marruecos y Argelia tienen esas relaciones tan complejas, son dos países vecinos, pero que nunca se, bueno, desde la guerra de las arenas del 63 nunca se han enfrentado en el terreno de batalla, pero han roto completamente sus relaciones diplomáticas y han cerrado las fronteras. El problema de aquí es que ambos exigen a España una relación, ¿no? Privilegiada y en el caso de que España decida privilegiar la relación con Marruecos, pues Argelia siempre de alguna manera pues quiere, ¿no? De alguna manera hacerle asumir un coste, ¿no? Por que se privilegien las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, ¿no? Y esto es un problema, ¿no? Porque claro, España debería tener buenas relaciones con ambos vecinos, ¿no? Pero parece que Marruecos no le deja, ¿no? mantener unas relaciones estables con Argelia. Y ya digo que esto es un problema, ¿no? Porque está claro que los vínculos con Marruecos son muy importantes en todos los términos, ¿no? En términos económicos, políticos, sociales, por supuesto, pero esto no debería repercutir negativamente en que también mantuviéramos unas relaciones estrechas con Argelia, que es un vecino también muy importante, ¿no? Con una presencia económica también muy relevante. Y bueno, esto ya digo que es una cuestión muy delicada, ¿no? Es decir, ¿por qué elegir entre los dos y por qué no poder tener unas relaciones sólidas con ambos vecinos, ¿no? Y quizás, ¿no? En este caso, ¿no? Pues cuando tenemos relaciones sólidas y de buena vecindad con Marruecos, parece que se enfrían las relaciones con Argelia, ¿no? Y también a la inversa, ¿no? Está también la cuestión saharaui, que no vamos a entrar en ella porque es muy delicada, ¿no? Pero obviamente tiene una influencia muy directa, ¿no? En cómo evolucionan las relaciones con ambos vecinos, ¿no? Y el cambio de posición de la política exterior española, ¿no? ante la cuestión saharaui ha repercutido y muy negativamente en las relaciones bilaterales con Argelia, que se han deteriorado notablemente, no solo por esta razón, pero sí que en gran medida es uno de los factores que explican, ¿no? el deterioro de relaciones.
Gracias, Ignacio. Para terminar, a mí me gustaría lanzaros una última pregunta común a los dos, ¿no? De un poco de propuesta de ideas, en este caso, sobre con esta nueva legislatura que comienza tras las elecciones, ¿cuál creéis que deberían ser las grandes prioridades, no las cuestiones urgentes y prioritarias de la nueva Comisión y del nuevo Parlamento de cara a política exterior, pero específicamente en cuanto a la política hacia las vecindades? Bueno, en caso tres prioridades. Una es que la Unión Europea tiene que prepararse, que va a llevar absolutamente el peso de la reconstrucción de Ucrania, de la guerra en Ucrania, independientemente quién gane en la Casa Blanca en noviembre de este año, porque ya la Unión Europea lleva el mayor peso económico. Segundo, yo creo que la Unión Europea debe prepararse de esta ampliación geopolítica. Suena bien, pero realmente solo sería posible de que si la Unión Europea se reformara como una institución, y esto lo veo muy difícil. Creo que hay que hablar honestamente a la ciudadanía europea, y aquí no se trata solo de si estamos a favor o en contra de la ampliación de la Unión Europea, sino que se puede empezar a plantear la cuestión si estamos a favor de la Unión Europea como tal, ¿no? Dentro de los países miembros, porque si ésta se ampliase demasiado, pues pueden surgir los problemas. Y tercer punto, quizás Rusia es nuestro vecino. Como vecino tiene derecho a usar la escalera y el ascensor porque está allí. Y en este sentido, la Unión Europea ha fracasado, y no por su propia culpa, pero hay un fracaso allí de alguna manera encontrar un equilibrio y una arquitectura de seguridad y defensa junto con Rusia, ¿no? Esto lo veo como muy difícil, pero la seguridad y defensa de la Unión Europea dependen de ello. Por lo tanto, tiene que estar preparada para un largo periodo de tensiones con Rusia, independientemente de la Alianza Atlántica, que todo esto puede ser mucho más grave si Donald Trump gana las elecciones en los Estados Unidos. Gracias, mira, Ignacio. Bueno, yo creo que aquí una de las prioridades, sobre todo de cara a la vecindad sur, es, como hemos mencionado anteriormente, recuperar la credibilidad. Y esto pasa necesariamente por revisar, ¿no?, la que ha sido su política tradicional ante el conflicto palestino-israelí, que es realmente, ¿no?, el nudo gordiano de la problemática regional. Durante los últimos años, la administración norteamericana ha apostado por esa normalización de relaciones entre Israel y los países árabes, pasando, ¿no?, o relegando a un segundo plano la cuestión palestina, ¿no? Creían que de alguna manera esto era un asunto menor que tarde o temprano iba a ser olvidado, y lo que ha demostrado los atentados del 7 de octubre es que este es el nudo gordiano de la problemática, ¿no? Y que la Unión Europea tiene que tener una palabra, ¿no?, en el futuro de la región y a la hora de resolver ese conflicto. Apostar única y exclusivamente por la vía armada, de la vía de la represión, no soluciona el problema, simplemente lo posterga, y estamos acostumbrados a estallidos cíclicos de la violencia en la región. ¿Por qué? Pues porque no se soluciona el que es el nudo guardiano, ¿no? Entonces, no basta con reconstruir Gaza una vez más, porque ya se ha reconstruido 5 o 6 veces en lo que llevamos del siglo XXI, sino se trata de resolver de una vez el problema palestino-israelí. Y antes nos referíamos a que efectivamente la Unión Europea tiene una capacidad de presión ante Israel, ¿no? Da un trato privilegiado a Israel con esos acuerdos de asociación que entraron en vigor en el año 2000, y por lo tanto esos acuerdos son una herramienta, ¿no?, que puede ser empleada para de alguna manera condicionar el comportamiento de Israel y lanzar un mensaje claro que en el caso de que siga violando el derecho internacional humanitario, siga perpetrando crímenes de guerra y de lesa humanidad, pues esto va a tener un coste en las relaciones bilaterales que van a ser revisadas, ¿no?
ya hay algunos países que están abogando por esa suspensión del acuerdo de asociación mientras el gobierno de Netanyahu prosiga esas políticas colonialistas y expansionistas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que corregir los errores, hay que pasar de la retórica a los hechos y quizás, ya para terminar, esa propuesta que ha hecho Josep Borrell, ¿no? El responsable de la política exterior y de seguridad común en torno a lanzar una conferencia que no negocie, ¿no? Entre Israel y los palestinos, sino que lo que haga es materializar el Estado palestino. Todo el mundo sabe cuáles son los términos, las condiciones para que se firme un acuerdo de paz, que se base en las resoluciones internacionales, que se base en la retirada israelí de los territorios ocupados, que se base, por supuesto, también en garantizar la seguridad del Estado de Israel y, por lo tanto, hay un consenso muy claro en torno a las condiciones de ese acuerdo, ¿no? Por lo tanto, ha llegado la hora de pasar, ¿no? De las palabras a los hechos y crear un Estado soberano, viable, con continuidad territorial, porque esa precisamente es la mayor garantía para la seguridad de Israel en el futuro. Muchísimas gracias, Mira e Ignacio, por todas las reflexiones que habéis compartido, que son muchas. Por supuesto, también a todos los asistentes con las preguntas muy interesantes, como en todas las sesiones que habéis mandado. Son -5. Yo, por mi parte, aquí me quedo. José Manuel, te doy la palabra, que estoy seguro que quieres igual terminar con unas palabras de clausura. Y bueno, pues muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de la sesión de esta tarde. Hasta luego. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a Ignacio y a Mira, que han sido magníficos exponentes del caos ante el que estamos. La ventaja que tiene el capítulo español del Club de Roma y el propio Club de Roma es que nosotros siempre decimos que miramos a medio y largo plazo, con lo cual tenemos todo el tiempo del mundo para meter en nuestros debates la cantidad de temas que habéis sacado y que desbordan enormemente el tema europeo. Lo que ha quedado claro, y a mí me ha quedado muy claro, es que Europa, respecto a sus vecinos, cuenta poquísimo, porque habéis hablado mucho más de Rusia, de China, del Sahel, de los árabes, que de qué pinta Europa en todo esto, qué capacidad estratégica tenemos para cambiar nuestra política, recuperar credibilidades y ser un actor principal en los entornos de nuestra vecindad. Nosotros queremos hacer este ciclo que acabará unos días después de las elecciones europeas y queríamos también tener un ciclo sobre las elecciones de Estados Unidos. También queremos hacer algo sobre la cumbre del futuro de cuando comienza el otoño, pero realmente vamos a tener que seguir hablando del caos global en el que estamos, de ese desorden global en el que estamos, donde además la multipolaridad y la presencia de agentes con diversas estrategias, y vosotros lo habéis dicho, de qué es lo que necesitáis, cuáles son vuestros recursos, cómo os podemos ayudar o cómo de alguna manera os podemos seguir explotando en cuanto a los recursos minerales y a recursos de otro tipo. Con lo cual vamos a estar multiplicando los ciclos, porque esto es verdaderamente interminable. Estamos ante un mundo tremendamente complejo, pero donde de hecho incluso ha habido una pregunta que ha aparecido al final y que no os ha dado tiempo a atenderla, que es el papel que podría jugar ese proyecto de ruta de la seda y también las rutas alternativas. Pero claro, también estamos viendo que India se está posicionando y potenciando algunos puertos para escapar de que tengamos que seguir pasando por el canal de siempre, ¿no? Estamos, por lo tanto, ante múltiples problemas y la única manera que tenemos de abordarlos es seguir invitando a gentes tan conocedoras de los temas como vosotros, seguir preguntándoos y seguir escuchando y ir añadiendo a nuestros conocimientos y a nuestros puntos de vista las múltiples facetas que nos presenta este mundo moderno dislocado, este mundo moderno donde cuando alguien ha mencionado la ONU, pues hemos pasado de largo porque vemos la inutilidad que tiene esa gobernanza creada después de la Segunda Guerra Mundial, pero también estamos a punto de descubrir que nuestra gobernanza interna y nuestros miedos, nuestras defensas, nuestras barreras a las migraciones en un mundo de una Europa que envejece y que envejece profundamente y que necesitaría crecer y crecer con la ayuda de otros que vengan a ayudarnos,
realmente nos lleva a una situación de irrelevancia como la irrelevancia que tiene ahora mismo Naciones Unidas. Por eso no nos queda más remedio que seguir organizando ciclos, Ana, seguir invitando a magníficos ponentes, tener magníficos preguntadores, perdonadme la expresión, de los que habéis planteado nuevas facetas, porque realmente nos van a obligar a seguir hablando de todos estos temas. Estamos en un mundo demasiado ancho, demasiado diverso y demasiado ajeno para algunos, que quizás seamos los europeos, que no nos hemos enterado, que creemos que seguimos siendo el centro del mundo, y haya muchas regiones del planeta donde los mapas se hacen de otra manera y el centro no está en París por muchas Olimpiadas que vaya a tener dentro de unas semanas. Así que nada más, muchísimas gracias, gracias especialmente a los ponentes y muchas gracias a los que nos habéis acompañado. Y nos vemos en unos días, ¿verdad, Ana? No sé qué días has dicho para hablar de los límites interiores, porque fíjate cómo tenemos los exteriores, Por eso, imagínate pues los nos interiores. meteremos en en los frentes internos y será el 3 de junio, lunes 3 de junio, si no recuerdo mal. Así que Sí, nada, sí, os sí, sí. esperamos también, que pues abordaremos todos esos desafíos internos que también son muchos y complejos. Y luego con el resultado de las urnas nos daremos cuenta que lo tenemos todavía mucho más complicado, porque realmente uno de los temas que nos estamos jugando en todo esto es si es posible seguir creciendo sin democracia y si es posible si los crecimientos que algunos promueven no llevan como contrapartida el perder la libertad de las personas y el perder la capacidad de expresarnos en libertad y defendiendo los derechos humanos y los derechos sociales. Eso que había conseguido Europa de una manera casi milagrosa y que a lo mejor estamos a punto de perderlo si de hecho las elecciones americanas, cuando las veamos en noviembre, nos dan un resultado tan negativo, porque entonces las democracias empezarían a tambalearse. Y esto es el verdadero problema y el verdadero reto, que va más allá de los retos de tipo climático o de los retos que nos puede plantear la inteligencia artificial y las transformaciones tecnológicas. Es el reto de si las personas vamos a vivir en un mundo donde nos reconozcamos como iguales y somos capaces de construir sociedades decentes donde nadie quede excluido y donde pensemos en la calidad humana para todos. Y nada más. Hasta el día 3. Muchísimas gracias.